El ejercicio del voto popular es un derecho, pero también es una obligación. Nada más que no existe ninguna sanción o nada que te obligue a hacerlo. Entonces, por lo tanto, queda siempre pues a determinación de la decisión personal. ¿Por qué es tan importante el ejercicio del voto popular? Porque es el momento en el que los ciudadanos determinan el rumbo del país, nada más. ¿Quién los gobierna? ¿Qué proyecto? Pero desafortunadamente lo que tenemos que romper hoy, el gran enemigo de estas elecciones, aparte de la violencia, por supuesto, el gran enemigo es el abstencionismo, es la indiferencia. El de feminicidio obtuviera prisión preventiva oficiosa, eso ya es ley. Ya es ley. Eso fue uno de los avances muy importantes que hoy por hoy va a permitir salvar la vida de muchas mujeres. Se integró la violencia ácida como otro tipo de modalidad de violencia. Ataques con ácido. Es correcto, se integró, eso también ya es ley. Se prohibió el matrimonio infantil, aunque existan usos y costumbres, sobre todo en el sur del país, eso ya también es ley. Se elevó a rango constitucional el tema de la igualdad salarial, también es ley. Se avanzó también en un tema que es muy importante, que es el sistema de cuidados, lo acabamos de aprobar en la Cámara, para que ya quede establecido como una obligación del Estado. Espero que la siguiente legislatura le corresponda ya implementarlo y asignarle presupuesto, que es lo más importante. Yo te diría, esta legislatura que fue la legislatura, o que sigue siendo, porque estamos todavía en funciones, la legislatura de la igualdad, es la primera vez, imagínate, la primera vez en la historia de México que en la legislatura somos más mujeres que hombres. Y para mí es un gusto y un placer recibir, después de un rato de no saludarnos, a la diputada federal Melissa Vargas. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida, muchas gracias. Como siempre es un placer saludarte. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a todo tu auditorio hoy en Puente, además, todo el mundo descansando seguramente. Oye, ¿tú descansas? No, hoy no me tocó descansar y yo creo que no descansaré en mucho tiempo, voy a trabajar muy intenso. Qué bueno, esa es buena noticia porque te vimos muy activa en los últimos días con una iniciativa que se ha convertido, créeme, y yo lo he visto aquí en los mensajes, en un tema de expresión ciudadana. Y yo creo que esto tiene que ver con dos cosas importantes, con que tú como legisladora estás escuchando lo que la gente dice. ¿Y qué dice la gente con respecto al voto? Y me lo dijeron desde hace 15 días con una consistencia que me llamó la atención y yo creo que tiene mucha razón la gente. Cuando dicen, oye, si ya tienes un proceso electoral que cuesta mucho dinero y hay una boleta con tu nombre y con tu apellido esperándote y no la ejecutas, pues es una pérdida de dinero, oye. No solamente, ya no digamos las implicaciones democráticas, pero solamente de entrada es un dinero del presupuesto que literalmente se va a la basura porque se destruye. Y cuando no ejecutas ese voto, pues tienes ahí una falla. Y cuando esto sucede, pues es también un llamado de atención ciudadano. En otros países existe esta obligación. Si tú no votas, hay consecuencias. Y tú estás buscando eso desde la Cámara de Diputados Federal. Fíjate, Alejandro, que efectivamente es una iniciativa que acabamos de ingresar. Pudiera ser y sonar como si fuera antipopular, pero fíjate que a mí me ha sorprendido mucho porque muchos están de acuerdo con esta iniciativa. Lo que busca hacer es llevar a la práctica lo que ya señala nuestra Constitución, que dice que el ejercicio del voto popular es un derecho, pero también es una obligación. Nada más que no existe ninguna sanción o nada que te obligue a hacerlo. Entonces, por lo tanto, queda siempre pues a determinación de la decisión personal. ¿Por qué es tan importante el ejercicio del voto popular? Porque es el momento en el que los ciudadanos determinan el rumbo del país, nada más. ¿Quién los gobierna? ¿Qué proyecto? Pero desafortunadamente lo que tenemos que romper hoy, el gran enemigo de estas elecciones, aparte de la violencia, por supuesto, el gran enemigo es el abstencionismo, es la indiferencia. Es el hecho de la poca participación ciudadana. Te voy a dar un dato que les va a llamar mucho la atención. Imagínate que en México es de los países en donde quienes hoy nos gobiernan son elegidos en promedio solamente por el 20 al 30% de la población. En estricto sentido, no nos gobiernan los que elige la mayoría. Es correcto. ¿Por qué? Porque si bien traemos niveles de participación ciudadana cercanos a los 54%, en algunos casos hasta el 60%, lo que es una realidad es que cuando tú ya ves, suponiendo que participa en una elección presidencial el 60% de la población, quien gana obtuvo los votos aproximadamente del 32% de la población, en el mejor de los casos. Entonces, imagínate, 3 de cada 10 mexicanos decidieron quién los iba a gobernar. Y los demás, pues al final,
o no participamos o no quedó nuestro candidato, entonces, o candidata. En esta lógica es bien importante que ampliemos la participación ciudadana. Este es un tema que ya sucede en otros países. Te voy a poner caso concreto. Incluso podríamos pensar, bueno, es que este es otro tema de los países más avanzados en términos democráticos, pero no, ya sucede en el caso de México, por ejemplo, en Chile, ya sucede en Costa Rica, ya sucede en Uruguay. En Uruguay, cuando se implementó, que hoy está vigente, se llegó al 90% de la participación electoral. ¿No? Hay países europeos que han logrado llegar con esta dinámica al 99% de la participación electoral. ¿Y por qué es importante que participen? Primero, porque quien elijas va a representar a la mayoría, en primer lugar. Segundo, porque obligamos a los políticos y a las políticas, y me incluyo en eso, a que generemos programas y políticas públicas para la gran población, para la gran mayoría de la población, y para que se consulten previamente, porque hoy por hoy, pues nuestras políticas en muchos casos van orientadas para tu clientela electoral, ¿no? Pues sí. Quienes votan por ti, dejando afuera pues al resto de la población. Y esto también pues va a traer una obligatoriedad para que quienes hacemos política, que nos apliquemos más, a que le metamos más, a que hagamos un mejor trabajo, porque hoy por hoy, bueno, pues va a haber una mayor participación ciudadana y tienes que convencer a un segmento mayor de la población. Evidentemente. Y como bien señalas, dentro del marco constitucional sí hay esta palabra de obligación, pero para que en estricto sentido sea una obligación tiene que haber una sanción, ¿no? Y como no existe, pues nos quedamos también muchas veces en ese discurso de no me interesa la política, ningún candidato me representa. Entonces existe este vacío en donde pues la gente decide un día no salir a votar, ¿no? Tendrá que haber una sanción. Sí. ¿Tú propones al respecto algo? Sí, estamos proponiendo que la credencial del elector, el INE, como la conocemos, en caso de que tú no votes, que no venga sellada ¿te acuerdas que le hacen como una marca, troquel, un troquel, que no venga sellada, pierda vigencia para ser útil como identificación oficial? Hoy por hoy es una de las identificaciones oficiales, ¿no? Pues está el pasaporte, está la licencia de conducir, está el INE. Entonces, si no votas, pues pierda vigencia hasta que vuelvas a votar en el siguiente periodo electoral. Entonces, por eso es tan importante que podamos ejercer nuestro voto. Pero bueno, pues la sanción, consideramos que no puede llegar a una multa como tal, pero sí al menos a que tu credencial pues pierda vigencia. Vigencia. No la usas para votar, pues no está vigente. Es correcto. Sencillamente. Esto obligaría entonces a una persona que no vote a hacer otra vez el trámite para que tenga vigencia. Entonces, esto es importante porque también surge una idea o una pregunta muy lógica en este sentido, Melissa, diputada. ¿Esto nos obligaría a votar por uno o por otro? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Incluso también puedes anular tu voto. Finalmente. Eso es ejecutar tu voto también. Ese es ejecutar tu voto. Finalmente, el propio dinámica de anulación del voto tiene un mensaje para los políticos, ¿no? Pero es importante porque además te voy a decir otra cosa. Cada vez más van a jugar los candidatos independientes. Es decir, o sea, hay otras opciones ciudadanas. Es importante que la gente se entere y ahí puede, pues al final de cuentas, también ver otras opciones. Es decir, yo creo que opciones hay y si aún así consideras que ninguno representa tus intereses, pues puedes hacer este ejercicio, ¿no? Pero lo que es un hecho importante es vota. Ya hubo una erogación económica importante y además eso nos permitiría a los candidatos concentrarnos en temas importantes y no en estar promoviendo el voto, porque eso tendría que ser ya una obligación de todos los mexicanos. Hay algo siempre como esta barrera, ¿no? Como ese bloque invisible que nunca hemos logrado romper como mexicanos dentro de los procesos electorales. Siempre nos quedamos con este sinsabor de no haber llegado ni siquiera a una mayoría dentro de nuestra listado nominal, ¿no? Y ahora pues queda de manifiesto de nuevo esto. ¿Cómo lo recibió la Cámara? ¿Lo presentaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué camino va? Se va a mandar a comisiones, esperemos que alcance a salir. Estamos ya por cerrar la Cámara. Así la es. 65 legislatura concluye en el mes de septiembre, pero el periodo concluye a finales del mes de abril. Entonces, si tú te das cuenta, estamos ya sobre el tiempo. Sin embargo, bueno, pues hasta el último minuto hay que seguir trabajando, mandando iniciativas, presentando exhortos y propuestas, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo lo cierras, por cierto, ya prácticamente en esta recta final? Ya lo vimos con estas propuestas, pero ¿qué más podemos mencionar dentro de este periodo?
Mira, cerramos con temas importantes, avanzamos en temas de género, Alejandro. Logramos ya que el intento de feminicidio obtuviera prisión preventiva oficiosa, eso ya es ley. Ya es ley. Eso fue uno de los avances muy importantes que hoy por hoy va a permitir salvar la vida de muchas mujeres. Se integró la violencia ácida como otro tipo de modalidad Estos de violencia. Ataques con ácido. Es correcto, se integró, eso también ya es ley. Se prohibió el matrimonio infantil, aunque existan usos y costumbres, sobre todo en el sur del país, eso ya también es ley. Se elevó a rango constitucional el tema de la igualdad salarial, también es ley. Se avanzó también en un tema que es muy importante, que es el sistema de cuidados, lo acabamos de aprobar en la Cámara, para que ya quede establecido como una obligación del Estado. Espero que la siguiente legislatura le corresponda ya implementarlo y asignarle presupuesto, que es lo más importante. Yo te diría, esta legislatura que fue la legislatura, o que sigue siendo, porque estamos todavía en funciones, la legislatura de la igualdad es la primera vez, imagínate, la primera vez en la historia de México que en la legislatura somos más mujeres que hombres. Entonces, el tema de género no podía quedarse soslayado, tenía que avanzarse. Creo que se avanzó bastante en esta agenda social de mujeres, que era una demanda fundamental. Otro de los temas en los cuales avanzamos, que eso, como tú sabes, es un interés muy personal, una vocación, fue en el tema de protección a los animales. Logramos modificar la Constitución, y nada más estamos en espera de que lo apruebe el Senado, para que se nos permita a los diputados federales legislar en materia de bienestar animal. Esto va a permitir por primera vez a la siguiente legislatura constituir la primera ley general de bienestar animal en todo el país. Es un tema muy importante. La prohibición de animales silvestres como mascotas, para dejarlos solamente en UMAS, que son unidades de atención especializada para ellos. Está ya nada más en el Senado, estamos esperando que muchas cosas avancen ya. La prohibición de delfinarios también está en el Senado, que hay un compromiso que lo sacan antes de que concluya este periodo legislativo. Avanzamos en el análisis de la ley de residuos sólidos para disminuir la cantidad de residuos que tenemos hoy por hoy, porque tenemos problemas muy fuertes de basura en todo el país. También ya nada más en espera pues de que podamos a pasarlo al Pleno. Ya pasó por el Senado y vamos a poder avanzar. Es decir, en temas ambientales, en temas de mujeres, en temas de protección a los animales, creo que hubo avances muy importantes. Comento esas porque son las que impulsé. Así, son las tuyas. Son las mías, exactamente. Sí. Entonces, creo que sirvió el paso de una servidora por la legislatura para impulsar estos temas. ¿Consideras que tu misión como legisladora se cumplió? Sí, la verdad es que ha sido una extraordinaria experiencia para una servidora. Te voy a decir algo, la Cámara de Diputados Federal, San Lázaro, es la universidad de la política. Uno ahí aprende a establecer consensos, a poner en primer lugar, más allá de los colores, los temas que a la gente les interesa. Por supuesto, el debate, que se convierte en un elemento importante, pero lo que sí te diría ha sido una extraordinaria oportunidad. Estoy verdaderamente agradecida con la gente que votó por mí y que me dio la oportunidad de representarlas en San Lázaro. Espero que se hayan sentido satisfechos con mi trabajo. Todavía estamos, esta legislatura termina en septiembre, yo seguiré siendo diputada federal y trabajando, sigo acudiendo a la Cámara, seguimos presentando iniciativas como esta que acabas de comentar. Entonces, seguimos trabajando, pero ha sido la mayor oportunidad de mi vida en esta materia. Melissa Vargas, hay que mencionarlo, es una diputada federal priista de cepa, de origen. Y además una política joven del Valle de Toluca que está haciendo cosas muy interesantes en la Cámara de Diputados, que cierra este periodo en la federal y que yo veo, porque también decirlo, los mensajes así me lo están diciendo y yo creo que es un tema importante a abordar, Melissa, porque dicen, vamos con Melissa Vargas 2024 y me quedo pensando, pues si 2024 ya termina la legislatura, voy para allá. Pero antes de cerrar el tema, sí quisiera hacerte una pregunta del auditorio, porque me están diciendo, el matrimonio infantil está prohibido desde hace 5 años. ¿Cómo está el tema ahí entonces? Sí, a ver, tiene toda la razón, solamente que había una excepción en la ley. Señalaba que en casos de usos y costumbres. Por eso lo señalabas. Así a pesar de que sean usos y costumbres tradicionales de los pueblos originarios de nuestra región de mexiquense, que hay muchísimos, tampoco será permitido. Es correcto. De hecho, no sé quién te mandó la pregunta, ojalá y recordemos juntos. Hubo hace no más de un año, un caso muy sonado que pasaron en diversas televisoras de una niña que había sido obligada.
Hubo un caso ahí, pero también fue, si no mal recuerdo, en Guerrero, que fue entregada para formar una familia, una menor de 12 años. Uh-huh. Entonces argumentaban en esta comunidad que pues se formaba parte de sus usos y costumbres. De hecho, Eufrosina Cruz, firmamos juntas la iniciativa, fue quien la impulsó y la llevó hasta el Senado y hoy pues se ha convertido en ley. Así es. A pesar de que sean usos y costumbres, entonces la ley avanza, lo podemos decir en ese sentido. Y ahora sí, Melissa, yo creo que la ciudad de Toluca, pues una ciudad en donde yo sé resides, vives, trabajas y realizas tu vida cotidiana. Quiero decirle, tengo el gusto de comentarle que si a alguien me encuentro a nivel de calle, en las actividades cotidianas que cualquiera de nosotros tenemos todos los días, es a Melissa Vargas. Y esto se lo digo, no en un centro comercial, oiga. O sea, nos encontramos en el mercado, el domingo, el día de plaza nos encontramos. Sí, Melissa, me da mucho gusto siempre saludarte cuando nos encontramos allá en el mercado. Pero esto tiene que ver con una dinámica que te ha representado a ti siempre, ¿no? Como una política, ya lo decía yo, una política de origen, has dedicado tus esfuerzos, no solamente como estudiante, sino también como profesional a la vida política y un partido en particular. Pero esto nunca ha cambiado tu ritmo de vida cotidiano. Y esto pues tiene que ver con que tú haces tus actividades como cualquiera de nosotros, todos los días, también los domingos, cuando vas al mercado. A ver, yo te diría, los políticos somos ciudadanos. Ese es el principio más importante. El cargo no te puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Yo lo sé, pero a la única que me encuentro es a ti. Y hay muchísimos políticos, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que me gusta mucho la normalidad, si así te lo puedo decir. Los cargos son pasajeros, amigo. Totalmente pasajeros, y nuestra vida cotidiana no tendría por qué ser distinta. Como cualquier mamá toluqueña, voy al súper, voy al tianguis. Me toca llevar a mis hijos a la escuela. Bolsas del mandado. Cargamos bolsas de mandado, me toca pasear a los perros, me toca hacer la comida. Igual, ¿no? Traemos una dinámica de doble jornada laboral, las mujeres, o triple, ¿no? Sí. Que hace muy complicado porque nunca dejamos de ser madres, nunca dejamos de estar al pendiente de los cuidados, de lo que se requiere en el hogar. Entonces, pues he tratado lo más que puedo de compaginar eso, pero he tratado también de no dejarlo, ¿no? De estar pues muy al pendiente de mi familia. Yo creo que mucho tiene que ver eso con lo que nos están diciendo en los distintos mensajes donde dicen Melissa 2024, porque parece que la ciudad de Toluca te llama de manera natural. Y hoy que la ciudad de Toluca está también en este proceso de elegir a su próximo presidente o la próxima presidenta municipal, pues hay algunos nombres que han comenzado a surgir y yo he visto en distintas listas que se presentan en diferentes medios locales tu nombre repetido y una y otra vez, consistencia. Pero yo sí quisiera preguntarte, más allá de lo que pudieran pensar los analistas políticos o lo que los vecinos pudieran tener como una idea lógica, que es decir, queremos ver a Melissa Vargas dentro del proceso electoral 2024, el proceso interno del tricolor sigue su curso, sabemos esto está sucediendo apenas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú quieres? ¿Sí te veríamos en cierto momento? A ver, yo te diría firme y claro que me interesa, claro que me encantaría, claro que me gustaría ser la presidenta municipal de Toluca, por supuesto. Todo político que iniciamos nuestra carrera política aspiramos siempre pues a encabezar los esfuerzos en el municipio donde vivimos. Esa yo creo que es la mayor satisfacción y la culminación de cualquier carrera política. Yo por mi parte estaré muy atenta al proceso interno de mi partido. Claro que me gustaría participar. También entiendo que hay compañeros que también están interesados en hacerlos, hombres y mujeres con trayectoria, con experiencia, con capacidad. Afortunadamente, Alejandro, en el Revolucionario Institucional, que es a quien le toca siglar la capital toluqueña esta vez, afortunadamente tenemos de dónde escoger. Eso es muy bueno, ¿no? Hemos platicado, hemos buscado construir la unidad, hemos llegado a acuerdos de tal manera que pues haya el respaldo para que en la dirigencia del partido más el proceso interno, porque hay que pasar por un proceso interno que el partido va a ir señalando, que va a ir marcando, determine. ¿Qué sí te puedo decir? Claro que me interesa, claro que me gustaría. Yo estaré muy atenta al proceso interno que el partido señale y a partir de ahí, bueno, pues si se dan las condiciones, estaré participando en el mismo. Pero también te debo decir, yo estoy lista para lo que mi partido diga.
No es ir contracorriente, Melissa. Actualmente yo creo que uno de los espacios más complicados para el priismo, pues esa puede ser la capital mexiquense, porque tenemos un expresidente municipal hoy detenido. Eso pues se convierte en un escenario, y a quien lo tenga que defender, pues complicado. A ver, yo creo que no hay ninguna elección ya fácil para nadie. Ya estamos entrando a elecciones de alta competitividad en todos lados. Yo te diría, hace 20 años, lo más difícil para el PRI era ser candidato, ¿no? Sí, y en claro. automático ya eras el próximo. Ya te tocaba. Había todo el aparato, toda la estructura, todo el trabajo, ¿no? En fin. Hoy por hoy, yo no me atrevería a decir que hay una elección sencilla. Ni siquiera para ningún cargo de elección popular, diputados federales, diputados locales. Todas las elecciones son de alta competitividad, porque además hoy tenemos una ciudadanía cada vez más exigente, que hace que las campañas de por sí obliguen a dar, no solamente obliguen a dar el extra, evidentemente. En el tema concreto de Toluca que tú señalas, yo te diría, a ver, es un tema privado que se convirtió en público y que tiene que seguir su proceso legal. Yo te debo de decir, claro que conozco al expresidente, por supuesto. Tuvimos una relación de trabajo. Al ser yo la presidenta del comité municipal y él el presidente en funciones del PRI, pues evidentemente que hay una coordinación política, pero también hay una coordinación de gobierno, porque también soy diputada federal de un distrito en Toluca. Así es. ¿No? Yo te diría, bueno, pues su proceso legal tendrá que continuar. Sigue un carril muy específico. Yo siempre he sido muy respetuoso de lo que la ley determine. Y lo que sí te puedo decir es que soy una mujer que sigue otro camino, que sigue otro carril. Soy una mujer que igual he trabajado en su momento con el expresidente, pero también trabajé con hombres y mujeres como Marta Isla González Calderón, con quien fui síndico. Trabajé con el mismo Enrique Peña Nieto, donde fui directora del Instituto de la Juventud y después directora general de programas federales en su administración federal. Es decir, llevo 20 años de carrera. Déjenme hacer quizá un poco más administrativa y política, en donde he tenido la oportunidad de conocer a muchos actores políticos y con todos he trabajado. Soy una mujer de trabajo y disciplina. Creo que eso siempre me ha permitido generar amistades, pero también alianzas políticas muy importantes. Entonces, soy una mujer que su trabajo habla por sí solo, independientemente de lo que haya sucedido en la capital, que tiene un carril propio, que trae experiencia de mucho trabajo atrás, que tengo el perfil administrativo y la experiencia administrativa. He pasado por el nivel municipal, estatal, federal, y que hoy además, pues habiendo siendo diputada federal, me permite tener una visión completa también de otro poder que es el legislativo. Entonces, ¿qué te diría? Soy una mujer libre, soy una mujer que no dependo de ninguna visión de una persona en particular, sino que construyo mis propios proyectos personales y comunitarios también, y que además sé hacer equipo con quien me da la oportunidad de trabajar. Pero lo que es un hecho, y que sí quiero dejarlo claro, es que tu servidora camina por un canal completamente distinto. Y mucha gente que me conoce lo sabe. Y estás lista para enfrentarlos, y así es. Tiempos, entonces, dentro del proceso interno del PRI, ¿de qué depende? ¿Cómo está el calendario? ¿Cuándo sabemos la definición? Pues es muy probable que la definición sea, yo me imagino, entre el mes de marzo y principios de abril. El proceso electoral inicia la última semana de abril. A partir de ahí, pues inician las campañas locales para presidentes municipales y diputados locales y miembros del Cabildo. Evidentemente, si tú te das cuenta, ya inició la campaña federal, ya hay efervescencia en todos lados. Lo que sí creo es que lo que suceda en este proceso electoral le va a cambiar el rostro a México y la configuración completamente. Pues imagina tantos cargos de elección, en algunos casos gubernaturas como Ciudad de México, Veracruz, por ejemplo, Jalisco. Vamos a tener un antes y un después. Creo que el tema local es muy importante, porque en el tema local es donde se va a fortalecer el tema federal, y hay que trabajar muy duro, por supuesto, y más del Estado de México. Y bueno, pues, ¿qué te diría? Quien aspira a gobernar esta ciudad tiene que entender que tenemos que construir acuerdos con el gobierno estatal, con el gobierno federal, que nos permita hacer y poner en primer lugar a la ciudad. Lo más importante es, hoy por hoy, lo que suceda en el municipio y en la ciudad, antes que nuestras visiones políticas. Melissa Vargas, diputada federal, cerrando un proceso
proceso legislativo importante con una serie de iniciativas que hoy están caminando en el legislativo, una parte, otras ya están sucediendo y rigen nuestra vida cotidiana, pero más aún también una política de la cual yo creo que seguiremos escuchando y mucho. Si tú me lo permites, Melissa, y sí te lo pediría, que de suceder esta aspiración dentro del priismo de Toluca, pues sea aquí, en este programa donde presentes de primera instancia tu plataforma y tus propuestas. Encantadísima. Y si no es así, pues de todas maneras invitada, ¿no? Porque hay mucho que platicar siempre dentro del rango político del Estado de México. Por supuesto, encantada. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a todos, aprovechen lo que queda de este puente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Melissa Vargas, diputada federal, invitada especial de cabina de Cadena Azul Radio. Saludos a mi querido Agustín Herrera Pérez, su cumpleaños el viernes pasado de parte de su familia. Muy buen día, muchas gracias a Tlacomulco, presentes en cabina de Cadena Azul Radio. Tenemos más, no le cambie, desde 10 de la mañana, 4 minutos hora del centro de México. Más invitados. Ya regresamos.